Franklin, bienvenido. Eres hoy nuestra leyenda viviente. Gracias, David, por la invitación y por compartir conmigo en este momento. Leyenda viviente porque estás activo y hay Franklin para rato. Hay atletas que compitan hasta en edad avanzada y son también leyendas vivientes. Pero en el caso tuyo, has logrado un nivel de excelencia en prácticamente todo lo que te has propuesto. Pero para que la gente conozca a Franklin, háblanos de Franklin el niño. ¿De dónde viene? ¿Cómo resurge el amor al deporte? ¿Y qué podemos conocer de Franklin Gómez, el hombre del deporte y el hombre que se ha levantado en la vida? ¿Dónde naciste? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo te incursionaste en el deporte? Vamos a comenzar por esos primeros pasos. Pues mira, David, yo nací en Puerto Plata, República Dominicana, y fue a los 5 años que mi papá muere, y por consecuencia de eso, mi papá muere porque él orinaba piedra, lo que le dicen kidney stone. Right. Entonces, en una operación para erradicar eso, pues no se sabe por qué él murió, pero en la operación muere. Y entonces mi mamá tiene una amiga acá en Puerto Rico y al otro año pues tratamos de llegar aquí a Puerto Rico porque la amiga le decía que para acá en Puerto Rico pues ella puede sostener a sus hijos mejor, porque éramos yo y mis 2 hermanos, o sea, un total de 3 niños y una madre sola. Eres el mayor. Y yo soy el del medio. Y nada, así llegamos a Puerto Rico a los 7 años y ya a los 12 años conozco el deporte de la lucha olímpica de una forma que realmente no fue planeado porque yo no sabía de ningún deporte, yo lo que hacía era deporte de calle, como baloncesto, béisbol. Y mi mamá, cuando yo le decía que me ponga en un club no olímpico, sino un club deportivo cualquiera, pues ella por lo general me decía que no porque ella me cuidaba mucho, te va a romper un brazo, una pelota te va a dar en el ojo. Mucha sobreprotección. Sí, muy sobreprotectora. Y entonces, pues, unas amistades me invitan al Club Esparta, que queda en San Juan. Ese que queda al lado de la Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, sí, que estudié un año en esa escuela. Y nada, los amigos míos, después de 2 semanas, pues, dejan de practicar lucha olímpica y casualmente yo sigo. Y el resto después de ahí es historia. Vamos un poco para atrás. Hablaste que practicaste el béisbol, el baloncesto, antes de entrar de lleno a la lucha olímpica, a la lucha. ¿Cómo fueron esos años de infante, de niño precoz? ¿Eras un muchacho tímido? ¿Cómo eras? Pues mira, yo pienso que soy medio introvertido, pero no tengo, yo era un niño que si tú me hacías algo o tratabas de hacer bullying, como dicen hoy día, yo no me dejaba de nadie. Yo me acuerdo en la escuela que los más grandes, como yo era más flaquito, a veces trataban de tomar ventaja y yo peleaba y era travieso pero callado. Importante conocerlo porque el famoso bullying que se ha hecho de moda en los últimos años, es importante uno poner un stop. Y en caso tuyo, aunque eras tímido, introvertido, siempre pudiste poner a tiempo un stop, un detente a las personas para que no te tomaran de mango bajito, como dicen en el cerebro. Sí, yo siempre he tenido he tenido confianza como persona, no me sentía inseguro o ese tipo de cosas. Simplemente yo decía, ¿por qué quieren tomar ventaja del más pequeño, del más flaco? Y nada, yo peleaba mucho cuando me querían. Te defendía. Claro, me defendía. Era más por defensa que otra cosa. Yo no era un niño que buscaba problemas, ni no me interesaba pelear por pelear, ¿entiendes? Era para defenderme. Entonces, en esos primeros años, te criaste en un residencial. Esa vida que viene de Puerto Plata, llegas a ese residencial, ahí fue que conociste el ambiente deportivo. No, ahí no fue donde, en esa etapa fue
fue un proceso de adaptación. Nosotros llegamos a la residencial San José y como toda familia busca mejorar y mejorar, mi mamá después termina aplicando para otro lugar y terminamos en el condominio Las Américas. Muy Que bueno, de hecho, en la Avenida Piñera. algo interesante, en el apartamento donde estábamos, era el mismo apartamento que la persona que se mudó de ese apartamento era Daddy Yankee. De casualidad, en ese mismo... El gran rapero. Sí. Y eso yo no lo sabía hasta después, conversando con alguien que ya llevaba tiempo ahí, y me lo Eso es dijo. otro nuevo dato de la leyenda Franklin Gómez. Bueno, Y van a está seguir, saliendo datos. Y van a seguir saliendo datos que yo sé que son muy interesantes, que mucha gente desconoce. Sí, entonces pues... Todos son buenos, todos son buenos. En un momento pues yo tengo, en esa etapa tenía 12 años y unas amistades mías pues bajan un matre de lucha olímpica y lo ponen en el medio del parque de diversión que había ahí y en ese matre, pues ellos intentan explicarme lo que es la lucha olímpica. Yo estoy pensando que la lucha de mentira, Carlitos Colón, codazos, golpes. Arruga de Butcher. Sí, ese tipo de lucha. Y nada, yo pregunté, me dijeron que lo que tú tienes que hacer es cogerle las piernas porque el objetivo es pegarle la espalda. Y más o menos entendí algo y me puse a luchar con un amigo mío que pesaba en ese entonces como 30, 40 libras más que yo. Y después yo me molesto como que, es que yo no sé lo que estoy haciendo y ustedes llevan tiempo en el club y no me dijeron nada. ¿Por qué no me dijeron nada? Entonces dijeron, bueno, mañana hay práctica y te vamos a llevar. Y así fue que más o menos termino en el Club Esparta, donde después ellos me llevan y conozco al entrenador mío en ese tiempo, que era Pedro Rojas. Cubano, que está en San Juan hoy en día. Y así que empiezo y sigo aprendiendo. ¿Son muchos años ya? Sí, yo llevo aproximadamente 18, 19 años luchando. ¿Qué ha sido? Esas orejas no le salen, sí. No le salen a uno. Empezando a combatir, porque eso es el toque de mano y que se van. Sí, eso sale por el roce. Uno no tiene que hacer lucha olímpica. Si tú tienes un golpe en las orejas, pues eventualmente eso se llena de sangre y se pone duro si tú no extraes la sangre con una aguja. Exacto. Es como el caso del boxeador, que el tabique de la nariz, a muchos se lo operan para... Exacto. Es interesante, Franklin, cómo escoge ese deporte que no es el deporte top de Puerto Rico, ni está en los primeros 10 tal vez, pero es un deporte que cuando uno ve la historia, el libro de libros habla de lucha, o sea, corran la carrera, luchen, Coliseo Romano, o sea, desde prácticamente la antigüedad se hace lucha. Sí, yo no pensé que me iba a gustar ni nada. Cuando yo llego a ese club, pues yo veo un grupo en ese entonces había una división de adultos y de niños. Yo veo a los adultos como que sudando y mucha fuerza. Y yo cuando vi eso originalmente, yo lo que pensé, wow, eso se ve bien intenso. Y sin embargo, cuando miro al otro lado, pues yo veo muchos niños jugando, más o menos de mi edad, y yo digo, wow, aquí puedo yo jugar. Y como ya a mí me gustaba estar afuera jugando, haciendo actividades, pues así que yo termino jugando y después me di cuenta de lo que es. Y parece que había algo en mí de competencia ya de niño y me gustó mucho. ¿Cómo eras como estudiante? ¿Aplicado? ¿No te gustaban mucho los estudios? ¿Cómo era? ¿Cómo combinaba la lucha? Porque la lucha hay que darle tiempo. Sí, mi familia, cuando tú emigras a otro país, cuando uno es emigrante, por lo general las familias se enfocan en trabajar, a menos que uno venga de familia ya de estudio, que eso por lo general se sigue pasando por generaciones y generaciones. Pero en el caso mío, fue mucho ajuste que tuvimos que hacer. Mi mamá empezó a trabajar, ella no decía que estudiáramos y todo, pero yo iba a la escuela, estudiaba, pero no era muy aplicado, no porque no lo quería hacer, sino porque no entendía la importancia. Realmente nadie me explicó cómo eso se va a proyectar eventualmente en un futuro. O sea, y por eso es que hoy día a mí me gusta tratar de dar charlas, motivación, ese tipo de cosas, porque a mí me hubiese gustado que en ese tiempo a mí me orientaran mejor
de la educación y que tú puedes aprender. Y el aprender, cuando uno tiene conocimiento, como dice la Biblia, conocimiento muchas veces es lo que transforma a uno. Y hay dichos afuera que dicen que el conocimiento es poder. ¿Entiendes? Entonces, pues en ese entonces no tenía mucho hábito de estudio, pero iba y yo era más o menos Aplicado. feliz con una C o una B. Nunca fui estudiante de A vez en cuando quizás, pero yo me acuerdo que sí me molestaba sacar F o E. Pero no, es que no estaba desorientado, no tenía nadie Pero que me esa molestia orientara. te motivaba para no Sí, exacto, pero no estaba motivado para la A. Por alguna razón, como para mí no había tanta diferencia entre una A y una C. Era normal, se entonces. podía aceptar. Sí, no fue hasta después que empezó a hacer lucha y esa disciplina, pues el profesor también hablaba de que así como uno se esfuerza en el matre, uno tiene que esforzarse afuera y tratar de sacar las mejores notas. Entonces él dice que el que no tiene A o B en este club no va a poder practicar y ahí yo como que, ajá. Hicieron hincapié en las Sí, y poco a poco como que fui aplicándome y cogiendo un poquito más de hábito, un poquito más. Pues yo me acuerdo que ya a los 13, 14 años, ya el nivel mío de lucha ya había subido bastante. Y yo creo que era porque como yo cuando empecé, ya había muchos que llevaban 5 o 6 años, yo estaba en desventaja. Pues yo veía eso no, yo no voy a dejar un reto. si era un reto, no voy a dejar que ellos sigan mejorando y yo no voy a mejorar. Entonces yo hacía, al final de la práctica, a veces me quedaba haciendo push-up o luchando un poco más, hacía un poquito extra al final y más o menos a los 13, 14 años, rápido ya el nivel, yo luchaba 3 pesos arriba a veces, 2 pesos arriba con gente que era hasta mayor de edad que yo y para poder coger más competencia. Y en ese entonces donde uno, el coach y yo llegamos a un dilema, que es qué vamos a hacer ahora, y él me sugirió que vaya a los Estados Unidos donde, Así progresando. sí, donde hay más Oportunidades. oportunidades de seguir mejorando en el deporte y en los estudios, ya que en Puerto Rico el nivel de lucha no era muy bueno. Recuerdo los años 80, que es cuando incursionó en el deporte, la prensa deportiva, y se decía lucha olímpica, grecorromana, lucha libre. ¿Cómo es la separación? ¿Qué se distingue? Mira, David, la lucha libre, el nombre lo dice, es libre. Todo se puede utilizar, el cuerpo, las manos, los pies, todo se puede utilizar. Obviamente en la lucha uno no puede dar golpes, para el que no lo sabe, en la lucha no se dan golpes, por lo menos no intencionalmente, ¿no? Y no puede dar puño, no puede picar el ojo, no es como la lucha de mentira, eso no. Pero la lucha de Greco, igual con la misma regla, no se dan golpes, etcétera, etcétera. Es del torso hacia arriba. Con las piernas tú no puedes utilizar tus piernas para hacer alguna llave o movimiento que exponga al oponente de espalda, que es el objetivo final de la lucha olímpica. Y tu especialidad es la libre. Sí, yo siempre he hecho libre y solamente libre. Tu primer año donde puedes decir que sobresaliste, que representante la monoestrellada y se sentiste, ya esto va a ser mi vida, mi carrera, tengo futuro. Mira, yo nunca pensé que esto yo lo iba a tomar como una carrera o algo así. Yo hasta el día de hoy yo pienso que no lo veo como una carrera, ni me veo como esto es una profesión ni nada de eso. Yo veo esto como hobby. Los hobbies, yo tengo diferentes hobbies y desde niño me gustaba eso y el deporte de la lucha no dejaba dinero, nada. Yo me acuerdo de tener conversaciones con mi mamá. Me decía, mijo, pero si este deporte no paga, no. El Yo, no futuro. paga, mami, pero no sé cómo explicarle, me gusta y Estaba en ti. sí, ya había hecho amistades y nunca pensé que eventualmente iba a poder luchar mundialmente, olimpiadas, ese tipo de cosas y que me iban a ayudar financieramente para poder luchar. Pero yo siempre lo vi como un hobby, pero un hobby competitivo. Yo sé que no me gustaba perder,
no me gustaban que un oponente como que me dominara. No era segundo de nadie. Exacto, yo no sé por qué, pero me gustaba competir mucho. Eres un muchacho de fe, un hombre de fe. La historia de David ha tenido que ver algo en tu vida, porque David tampoco era segundo de nadie. Bueno, David, esa historia me gusta porque algo interesante de David que aprendí hace unos años atrás era que antes de que él se enfrentara a Goliat, pues, lo que él había hecho antes, o sea, pelear con leones, ese tipo de cosas, decía que estaba lleno del espíritu. Yo antes me imaginaba eso, ¿cómo sería eso? O sea, hay mucha gente que se enfoca en la historia de Goliat, pero yo no, La yo preparación. me enfoco en esa área porque desde niño él cuidaba las ovejas y para protegerlas Su la vida. defendía y era Daba su vida. es como una historia casi de ficción. Y yo me lo imaginaba, wow, tú imaginas un niño así tratando de luchar con un oso, con un león, y me gusta porque hay personas en la Biblia que también, como quien dice, tenían valentía, tuvieron el coraje de pararse por lo justo, por lo que es verdadero, Por lo que creía. y no, no tuvieron que dejar todo atrás, pudieron seguir con su creencia, con sus valores y poder alcanzar muchas cosas también. Eso te identificaste muy bien, porque al hablarnos de tu historia y contando la historia de David, y estos eres de la Biblia, pues Franklin Gómez es así también. Y también hay un talento que lo vamos a aprovechar hoy. Se dice que Franklin, aparte de la lucha, que vamos a seguir esa trayectoria, también le gusta la música. ¿Cómo nació la música en Franklin Gómez? ¿Cómo tú sabías que había algo también musical en tu vida? Porque uno te observa en la lucha, pero la parte musical, ¿cómo entró la parte musical en la vida de Franklin Gómez? Pues otro dato curioso es que mi papá, antes de morir, él ayudaba en la iglesia con el piano y la guitarra. Tu papá era músico. Sí, mi papá de profesión era pescador. Él pescaba, era uno de los buzos que se metía bajo el agua con un arpón. Están la gente que tiran la red y están la gente que combinado con ese grupo de gente buscan la pesca más grande o exótica. Él hacía eso, pero en su tiempo él tocaba, ayudaba a la iglesia como podía con la música. Y yo no sé si fue por eso, no sé si eso de alguna manera se trasladó, se transmitió, no, pero a mí siempre de niño la iglesia a mí no me traía mucho la iglesia, los sermones ni nada, pero siempre me atrajo la música. ¿Y a qué edad tocaste el primer instrumento y cuál fue? Fue yo diría a los 18 años por ahí. O sea, no habías tocado nada hasta esa edad. Sí, yo ¿En vivía Puerto Rico o Estados Unidos? No, ahí en Estados Unidos. En ese entonces, pues, a los 16 años, pues 17 años, yo me mudo a Tampa, Florida, que es donde una familia americana me recibe. Yo no los conocía, yo cogí un avión, llego ahí, me recogen, me dicen, ¿tú eres Franklin Gómez? Yo, sí. ¿Sabían de ti como Sí, sabían de mí porque por los resultados que había tenido como cadete, los torneos que había luchado en Estados Unidos, y muchos americanos siguen los deportes, ellos estaban bien informados al parecer, y providencia y de Dios, porque yo no, ¿cómo voy a imaginarme que una familia que no conoce nada de mí me va a recibir, que me va a apoyar? Y el hecho de que mi mamá me haya dejado ir, solamente eso fue un milagro, porque mi mamá no quería dejarme ir. ¿Cómo una madre va a dejar a su niño? Y ella que era sobreprotectora. Sí, sobreprotectora. Dios estaba en el asunto. Yo no sé, ella vio que quizás yo estaba bien serio con eso. Yo le dije, mami, me voy a portar bien, no voy a pelear con nadie. Entusiasmado, estabas enfocado. Sí, quizás ella me vio muy serio o fue algo Tu mamá de una Dios. mujer de fe. Sí, sí. El programa sigue. Nos vas a deleitar con el piano, hablar de las luchas con estos atletas de Oriente, ya rusos,
ucraniano, Uzbekistán, pero tu mamá, que es una héroe en tu vida, para que el público sepa de tu mamá su nombre y la mujer de fe que es tu mamá. Pues mi mamá se llama Margarita Matos, y detrás de muchos logros, detrás de muchas cosas grandes, siempre hay gente que pone su granito de arena, su granito de arena, y en este caso, pues mi mamá no ha puesto un granito, sino ha puesto un granote, si lo puedo poner, La vida completa. claro, si lo podemos poner así, y verla a ella, su dedicación, su disciplina a levantarse temprano, una mujer que trabaja un trabajo hasta el día de hoy mínimo, ganando mínimo, y nos echó para adelante, ¿entiendes? Para mí me dio mucho que decir, me impactó, y quizás mucha de la disciplina que yo tengo, aunque ella no lo planeó de esa manera, yo lo aprendí mirando cómo mi mamá se levantaba en las mañanas. Yo me acuerdo que cuando había práctica de lucha en las mañanas, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, antes ella se levanta a las 4:30 todos los días para prepararse, a las 5 ya tiene que estar ya en el trabajo. Pues ella, yo me acuerdo que mi alarma era mi mamá, y mi mamá se preparaba para el trabajo, ella me levantaba, y me levantaba para después yo ir a la práctica, y nada, es un momento bonito que hoy yo recuerdo, pero más adulto ahora, un poco más maduro, Reflexiona. pues mirando hacia atrás veo como que, wow, mi mamá no faltaba, no Una se héroe, quitaba, una exacto. campeona, una medallista de oro. Claro, y sus valores, la fe que nos enseñó desde niños, pues también estaban ahí también. De Franklin Gómez Matos. Franklin Gómez Matos. Seguiremos hablando del luchador, del músico, pianista, de esa anécdota con Magic Johnson, en que se parecen, y esas luchas representando a Puerto Rico en Olimpiadas, campeonatos mundiales, universitarios, centroamericanos y panamericanos. Nuestro héroe, nuestra leyenda viviente, Franklin Gómez Matos.
nuestra leyenda viviente, héroe, prácticamente ha logrado todo en el mundo deportivo, centroamericano, panamericano, mundial y en olimpiadas, contará sus vivencias. Uno de los atletas más completos que ha dado este país. Músico, hombre de fe. Y la anécdota de Magic Johnson. Franklin Gómez Matos, nuestra leyenda viviente. Franklin, retomamos de esos años de niño, high school, esta familia que te adopta, que sabe de tú, sin tú conocerlos, Dios abriéndote puertas que tú no esperabas. Tu mamá con esa fe, sin tal vez ser una persona que hable mucho, esas rodillas y esa fe en el Señor, creyendo en ti, te dejó partir hacia Estados Unidos y ese dolor está ahí, porque no te tiene al lado. Era tu madre que te protegía, pero confiaba en el Señor. Hablan de esa etapa que Franklin llega a Estados Unidos, high school, universidad y esos logros. Pues cuando llegó a los Estados Unidos, en este caso estaba en Tampa, Florida, pues yo no sabía ni conocía de la high school donde iba a estar, de la escuela y de casualidad o milagrosamente, ¿no? Era una escuela que era muy buena en la lucha y también académicamente era una escuela pública, pero era una escuela pública buena también. Y al principio vivir con la familia fue un poquito difícil porque yo no sabía inglés. Yo entendía bastante, pero no sabía nada, no sabía escribir. Y yo me comunicaba así como medio cavernícola, hacía muchas señas, agua, sabía mis palabritas, pero nada muy formal o concreto. Fue un proceso. Sí, difícil, muy difícil. Todo el que ha aprendido otro lenguaje puede testificar de eso, que no es tan fácil, ¿no? Y nada, y en ese proceso pues duró 2 años antes de graduarme de la high school o escuela superior. Y yo me acuerdo que ellos eran tan y tan cariñosos conmigo que yo siempre me preguntaba qué tú necesitas, qué tú quieres, qué tú deseas. Y yo les decía, bueno, si ustedes pudieran llevarme a una iglesia donde yo me puedo congregar y aprender, seguir aprendiendo, eso es todo lo que yo le pedía. No le pedía más nada. En Tampa, Florida. Sí, yo me llevaba. ¿En qué parte de Tampa? Un pueblo que se llama Brandon. Te pregunto porque yo estuve por allá buscando horizonte hace un tiempo. Yo estuve por Ybor City, Okay. Fletcher Avenue, Fowler, el USF, la universidad, y visitamos Brandon también. Sí, Brandon, un pueblito pequeño pero muy bueno. Y nada, pues yo me acuerdo que habían momentos en Navidad, por ejemplo, ellos siempre me pedían como que tú deseas, y yo les decía, no, con media. Y ellos ya me regalaban media. Y yo cuando ellos me preguntaban, yo les decía media, tranquilo. Y ellos se molestaban porque ellos querían que yo pida otra cosa más. Pero yo no venía de muchos recursos. Y nada, no quería. Yo me sentía tan agradecido de estar ahí que ese regalo es lo más grande que yo puedo recibir. El amor que te daban. Y una vez, pues ellos estaban como que, no, Franklin, tú tienes que pedir otra cosa. Y siguieron insistiendo. Hasta que ellos me preguntaban, ¿qué te gustaría otra cosa aparte de lucha? ¿Qué te gusta? Y yo digo, me gustaría aprender a tocar el piano. Porque siempre me ha gustado el sonido. Y yo me acuerdo que después me regalaron un piano Casio, medio como para beginners, o principiantes, que tenía hasta colores y todo eso. Y ese es el piano que después cuando llego a la universidad yo me lo llevo conmigo. Y en la iglesia donde yo estaba, pues después del servicio yo me quedaba mirando a los músicos y viendo para ver si ellos me daban un tono o un acorde, algo que yo le hacía preguntas. De oído, aprendí de oído. Sí, yo quería aprender de oído porque si tú llegas a algún lugar y alguien canta, pues buscar un tono y poder
seguir a esa persona, eso yo lo veía como que, wow, eso es magia, ¿cómo uno hace eso? Y nada, cogí, yo creo que una clase básica con uno de los músicos que me enseñó la distancia entre las teclas y eso fue básicamente lo que aprendí. No aprendí nada de verdad, con sustancia. Cuando llego a la universidad, ahí es donde poco a poco yo mismo empecé a buscar y a leer. Es interesante, Franklin, porque del deporte de lucha, un deporte de combate, al texto musical, al sublime piano, a esas notas del teclado, donde uno se deleita, totalmente opuestas. Era una terapia, era un Sí, bálsamo. es que yo no sé si es por mi templante o yo soy una persona que el ruido a mí no me, no sé, como que nunca me ha gustado. Yo me acuerdo acá en Puerto Rico que yo estaba loco por irme del vecindario donde estaba, simplemente porque la vecina abajo, eso era Elvis Crespo, día y noche. Le gustaba la música, pero era muy alta. Exacto, las cosas que son muy altas no sé por qué, me gusta la tranquilidad, me gusta levantarme en la mañana, escuchar los pajaritos o como que... Observar Exacto, esa escuchar. tranquilidad, yo siempre como que he sido más tranquilo y no sé si por eso fue que me gustó quizá aprender del piano, pero fue en la universidad donde ya después de recibir una beca ¿Dónde? a Michigan State. Esa es la de Maggie Johnson. Sí. ¿Lo conociste? No lo conocí, vi foto? estatua de él y eso, porque ya en ese entonces él estaba haciendo en la NBA, Bregan trabajando por ahí, ¿no? Pero vi muchas estatuas de él. Ya estaba retirado porque él se retira a principios de los 90 y ahí es que Claro, empieza claro. tu carrera. Así que se parecen Magic Johnson y Franklin, que estuvieron en Michigan State. Son los Wolverines. Spartans. Los Spartans. Wolverines son Michigan. los rivales. Los rivales. y Michigan State también hubo puertorriqueños en voleibol que se destacaron en Michigan State o Michigan y Ohio State. Bueno, hubo puertorriqueños también en esa universidad allá en el Detroit, Michigan, Detroit. En Lansing, Michigan. Lansing, Michigan. Se quita. Está al día. Franklin, de los pocos atletas que has logrado, escalar campeonatos, subcampeonatos en prácticamente todos los renglones. High school, universidad, centroamericanos, panamericanos y las olimpiadas las vamos a tocar ya mismito. ¿Cómo fueron esos años colegiales? Fue difícil el año freshman, que nos estás contando y nos narras, pero pudiste aclimatarte. ¿Cómo lo lograste? Pues ese primer año fue bien difícil. No tanto por el ambiente, porque uno tiene que acostumbrarse al ambiente. Yo estudié en una universidad que hay 60.000 estudiantes y el campus, el lugar donde tú estudias, los diferentes edificios, eso es como una ciudad grande. Y tú entras ahí, en la clase de donde yo vivía, el dormitorio, al final del campus, una de las clases me quedaba a 35, 40 minutos caminando. Wow. Te puedes imaginar qué grande era eso. Entonces, aunque había un ambiente muchas veces de party, de mucha fiesta, de ese tipo de cosas, yo nunca fui de fiesta, yo nunca, porque yo no sé si era que estaba claro con lo que yo debía hacer. Había ese temor también de que yo tengo una beca y debo agarrar eso y ser agradecido. No quiero, respeto. exacto, no quería que nada se interponga en lo que es la lucha. Y en ese momento yo era número 3, creo, en Estados Unidos, como freshman, como principiante, ¿no? Que eso no era muy normal. Y al principio del año estaba haciendo muy bien, pero a mitad, pues, termino perdiendo 8 combates corridos. Y es donde como que mi vida empezó a temblar, a realmente examinarme, a realmente a entrar en una crisis, por decirlo así. Sí, porque no cualifiqué ni el torneo nacional, la NCAA final, ni cualifiqué. Y parece que Dios indirectamente llamó mi atención de esa manera. Y es entonces donde yo estoy molesto con Papá Dios, porque yo digo,
¿por qué me pasan estas cosas si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? No estoy en la calle haciendo lo que era, ¿entiendes? Como que me auto-justificaba, como diciendo que yo era una persona buena por ahí, como dicen en la calle, ¿no? Y te cuestionabas legítimamente porque uno se cuestiona. Claro, y Dios, ¿y tú, ¿Por qué? dónde tú estás en el medio de todo eso? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nada, llegó a la iglesia ese domingo, una iglesia que pastoreaban unos mexicanos, los líderes de jóvenes eran puertorriqueños, entonces yo estoy atrás en el asiento, normalmente yo me sentaba en el medio y yo estaba triste, yo estaba molesto, yo estaba con mucha ira. Y fui y sin mucha ganas de ir, pero fui. Y los líderes jóvenes se acercan a mí y me preguntan, Franklin, ¿qué te pasa? Que te notamos medio triste, medio down. Y yo les explico ellos saben lo que pasó más o menos con mis resultados. Yo les explico cómo me sentía, que estaba molesto con todo lo que ha pasado, con Papá Dios, y si yo no sé si Él existe, porque está permitiendo estas cosas. Y es donde ellos me dicen, ¿cómo tú estás con tu relación con Dios? Ellos me preguntan. Y yo digo, ¿de qué tú me hablas? Yo vengo a la iglesia, ¿entiendes? Yo vengo y escucho. No, realmente, Franklin, Dios es alguien alguien tangible en tu vida, alguien que tú lo ves, alguien que tú lo sientes, alguien que no es simplemente un dicho o una creencia por creerla. Me preguntaron así y wow, esa pregunta fue la primera vez que yo me quedé así como que wow, como que en shock. Porque no lo había pensado de esa manera. Yo pensaba porque yo vengo de un sistema que si tú haces cosas, ves resultados. Exacto. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Creer en Dios, porque ¿cómo yo hago eso? Pues yendo a la iglesia. Ya automático. Exacto. Entonces, pues, fue la primera vez que yo caí en esa percepción, esa sí, visión. en shock, así. Entonces ellos me preguntan y me dicen, porque en la Biblia dice, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto, las cosas, etcétera, vendrán por añadidura. Y yo había escuchado ese verso antes, yo tenía mucha historia de la niñez que yo iba a la iglesia, escuchaba cosas, pero no fue hasta ese entonces que yo me di, eso como que me quedé así como que lo pude ver de una manera que dice, espérate un momento, tú me estás diciendo a mí que si yo solamente me enfoco en buscar a Dios de todo corazón, que Dios se va a encargar de que yo sea el mejor luchador que yo puedo hacer, de que yo tenga las mejores notas, porque eso es lo que yo deseaba en ese momento. Y me dijeron, bueno. Dios honra a los que le honran. Exacto. Entonces yo le dije a ellos, vamos a hacer algo. Si eso es verdad, lo que ustedes me están diciendo, yo no sé lo que dice la Biblia, porque en ese entonces yo nunca había leído la Biblia. Yo solamente escuchaba. Y visitabas. Y visitaba. Y pues yo hice una prueba. Dice, yo a Dios como 2 o 3 meses. Y yo voy a buscarlo. No sé lo que significa eso, pero me voy a levantar temprano. A buscarlo, a ver qué sucede. Exacto. Y si nada pasa, pues yo nunca voy a creer en Dios. Porque yo no quiero creer en Dios porque es tradición o es cultura o es algo que mi mamá me llevó y ya. Yo quería descubrir, ese fue el momento donde realmente yo decidí desenmascarar si Dios era verdad o era mentira. Y yo empecé a levantarme temprano. Ya yo me levantaba temprano para practicar lucha, hacer 2 prácticas al día a veces y aprovechaba los días que no había práctica en la mañana y me levantaba temprano. Me acuerdo el primer día que yo abrí la Biblia y lloré. Le dije, Dios mío, yo no sé ni lo que dice esto, yo estoy aquí, yo no sé si tú me estás escuchando, pero yo voy I'm going to give you a chance, I'm going to give you a chance. Dale una oportunidad. Exacto, yo tengo una oportunidad, si tú eres real, que tú te reveles, porque si no, yo nunca voy a creer en ti. Y no significa que yo iba a estar como un loco por ahí, pero simplemente que me iba a creer. Y yo no sabía ni dónde empezar en la Biblia, y en la parte de atrás me acordé que la parte de atrás de la Biblia tiene una concordancia, un de esos de temas que te dice dónde quedan cosas. Yo estaba buscando pecado, amor, y había uno que decía como problema o lucha. Exacto, lucha. Y yo, espérate, yo me identifico con este tema, y empecé a buscarla así. Voy al estudio bíblico y ahí es donde realmente todo cambió. El primer estudio bíblico,
los pastores de jóvenes, en ese entonces Pablo y Dalimar, que son muy queridos, pues ellos estaban hablando del perdón. Y yo me paro y digo, pero hasta un momento, porque yo estaba cansado de escuchar. Ya iba a interrumpir todo. Sí, Al frente de todo el mundo, yo iba a a reaccionar. retar a lo que estaban hablando, porque estoy cansado de que esto sea un cuento. Y dije, ustedes me están diciendo a mí que si yo perdono a alguien, que perdone a alguien, pero si alguien le lastima a un familiar mío, le hace daño, una persona, un loco de la calle que venga y ustedes creen que yo voy a perdonar a esa persona, yo le haría el mismo daño o peor. Y yo estaba así como que molesto con eso y ellos dicen, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y empezamos a buscar, para hacerte el cuento largo corto. Ese día yo aprendí que no soy yo que voy a perdonar a esa persona, sino que es Papá Dios en mí, de alguna manera moldeando mi carácter a su imagen, que yo voy a ver a esa persona como Dios ve a esa persona. Y por tanto es Dios en mí, no yo. Y ahí fue donde yo me quedé, wow, si es así, pues amén, gloria a Dios, aleluya. Que Dios haga lo que Él haga y yo, Te dejas llevar. exacto, y yo me di cuenta que yo viví una vida perdido en el sentido de que yo todo lo quería hacer yo. Porque yo vengo de un sistema de manera. resultados, de que tú lo haces todo y tu esfuerzo y todo, tú peleas, tú luchas, tú estudias, tú pones tu esfuerzo, tú vas a ver tus resultados. Entonces me di cuenta de, ¿para qué tú vas a necesitar a Dios si tú eres autosuficiente? ¿Para qué querer en Dios si todo lo resuelves? Y ahí fue donde caí en cuenta y me di cuenta que yo estaba muy perdido, yo vivo en una burbuja. Y me di cuenta que necesitaba aprender de este Dios que supuestamente hace las cosas Él en ti y no tú. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ti. Y mataste a tu yo, dejaste que el Señor entrara y ahí tu carrera espiritual creció y tu deportiva carrera también, porque entendías mejor las cosas. Claro, ahora la lucha olímpica yo no la veía porque antes yo me deprimía si no cogía medalla o no luchaba muy bien, porque yo me esforzaba mucho sacrificio, entrenaba duro y si ganaba estaba muy contento y si perdía estaba muy triste, como wow, si yo hice esto, eso, lo otro. Pero sin embargo me di cuenta de que al tener ese momento en ese estudio bíblico, de que mi definición del éxito no debió, estaba errónea, o sea, estaba mal porque ahora el éxito, yo empecé a ver esa definición de una forma diferente, de que mi punto de referencia debe ser algo que no cambia. Mi felicidad está basada en que gano o pierdo, ¿entiendes? Eso es una vida muy triste porque no siempre uno gana. Y cuando me di cuenta que el punto de referencia que no cambia era Papá Dios y su palabra y su amor hacia nosotros, pues ahí donde yo dije, wow, la lucha yo debo de verla de una manera en que yo debo dar el máximo para glorificar a Papá Dios y el resto no debo preocuparme si gano o pierdo. Porque si tú das el máximo, es lo máximo que puedes dar. Y ya tú debes sentirte bien porque si lo estás haciendo para Papá Dios, Él entenderá. Y es donde muchas veces mi fe entra y me ayuda porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Fuerza de ser valiente. Ese es el lema de Cruz Palta, Sí, ese es el que se lema. levantó gracias a las actuaciones de ustedes en Londres. Sí, porque ese lema no estaba antes y de repente no sé ni quién lo puso ahí, de verdad, no sé ni quién. Pero ahí un día llegué y estaba ahí. Profético. Sí, yo me quedé como que wow. Pero sí, definitivamente Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino No propio. claro, de coraje, de poder, de tener confianza en lo que tú haces en ti mismo, ¿no? En el trabajo que tú estás haciendo sin tener miedo. Y todas esas satisfacciones y enfrentarte en lo más reciente, ¿verdad? Que fue Río 2016, que se veía mucha esperanza en ti, sufrir una decepción, si se puede decir así, que no dependió de ti. Otros decidieron. ¿Cómo pudiste superar y ha sido ese proceso
de aceptar esa injusticia, porque descalifican los jueces, que el sentido común dice, bueno, si los eliminan, si me eliminan el boleto de tránsito, pues tienen que penalizar al que da el boleto. Pero en este caso sacan a los oficiales y se acaban tus posibilidades. ¿Cómo pudiste superar esa injusticia que eso corrió todo el mundo? Pues mira, al principio fue bien difícil porque uno hace, como decía, muchos sacrificios y no hace muchos cambios. Yo vivo ahora mismo en un club, pertenezco al Club Olímpico en Penn State y yo prefiero estar aquí en el cálido, en lo caliente y compartir con familiares y amigos. Sin embargo, estoy allá entrenando y es difícil no pensar en todo lo que pasó y fue duro, fue una escena triste para mí. Pero caminando hacia atrás en el camerino, yo no sé por qué yo estaba sentado con la cabeza abajo, pensando, meditando, como que wow, esto no está pasando, Dios mío, mira lo que pasa. Muchas veces el que quiere hacer lo bien, el que quiere hacer las cosas como Dios manda, a veces es el que menos, es el que más trampa le hacen, es que a veces el justo o el que quiere ser justo aún con las imperfecciones que tenemos, ¿no? Muchas veces le tiran muchas cascaritas de banana, como dicen por ahí, para que resbale. Y en ese caso yo estaba sentado ahí y la gente de otros países venían y me tocaban la cabeza como que consolándome, gente que no hablaba ni inglés ni español, gente rusos también. Y eso a mí me chocaba porque esa gente como que sintieron o padecieron lo que yo sentí. Y lo que me ayudó mucho fue que en ese entonces yo estaba sentado y había muchos pensamientos, pero me llegó el pensamiento de la historia de José, que él... El soñador. Exacto, a él los hermanos en el principio lo vendieron y a la esclavitud. Lo dieron por muerto. Exacto, y para hacer la historia larga corta, pues termina. Segundo de Faraón. Exacto, en un imperio como segundo en mando. Y una de las cosas que en la historia, ¿no? que uno lee es que cuando los hermanos llegan, porque hay una sequía, hace falta la comida, ellos llegan ahí él mismo, José, es que lo atiende en una. Y le dice que lo que Dios primero los perdona y le dice que los ama, que lo que ellos en ese momento lo hicieron para mal o con la intención de para mal, que Dios lo utilizó eventualmente para bien. Y esa historia en ese momento me llegó, yo estaba pensando en eso y yo dije, bueno, quién sabe si en el plan divino de Dios esto... Perdonamos los oficiales. Sí, yo no... No es hard feeling. Muchas veces el que hace las cosas mal o el que se deja llevar por el mal, no piensa, está pensando en sí mismo o no piensa en los demás. Y nada, esa historia me ayudó mucho y estamos de pie. Saber que injusticias pasan en todos los lados. Eso me pasó a mí ahí, quizás todo el mundo, mucha gente vio eso, pero cada día tú estás guiando en el carro, alguien te cruza, injusticias pasan siempre, pero cómo tú reaccionas a la injusticia muchas veces da más que hablar y gracias a Dios que en ese momento yo no pateé y hice cosas porque era una posibilidad, como un ser humano, ¿no? Y en ese momento no me dio con hacer nada de eso, me quedé tranquilo y confiando en que en su tiempo Dios hará justicia.